En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Nos hacemos eco de la reciente propuesta del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov al secretario de Estado de Estados Unidos, a Marco Rubio, sobre el conflicto en Ucrania. Se ha descrito como una nueva idea o concepto y que surge en un momento crítico. Una propuesta, sin embargo, vaga en detalles y que representa un posible cambio sobre el enfoque de Rusia hacia las negociaciones, pero que no concreta demasiado, como es habitual, parece ser, dentro de la táctica, la estrategia negociadora de Vladimir Putin en todo esto, y que viene a demostrarnos las complejidades de alcanzar la paz en un conflicto marcado por demandas irreconciliables. La Unión Europea, todo esto lo sabemos, lo contamos siempre, sigue marginada en las conversaciones de alto nivel, pero puede fortalecer sus esfuerzos de rearme y posicionarse como un actor importante, como un eje de la seguridad europea, sobre todo si es capaz de integrar en su plan de rearme industrial todo el know-how que nos llega desde Ucrania, toda esa experiencia. Volviendo a la nueva idea de Lavrov a Rubio, es deliberadamente ambigua, no es un nuevo enfoque, no conduce automáticamente hasta la paz, dice Rubio, pero podría abrir la puerta hacia ella, una vaguedad, como digo, que se alinea con las tácticas habituales de negociación que llegan desde el Kremlin, que permiten mantener el control mientras evitan en paralelo compromisos públicos específicos e intentan posponer en la medida de lo posible que Donald Trump les acuse de estar condenando el proceso de negociación al fracaso. La reticencia de Lavrov a divulgar detalles sugiere que esta propuesta puede ser un intento de sondear la disposición de Estados Unidos a comprometer en todo el proceso y en el resultado final que se pacte de una manera que favorezca en cierta medida los objetivos de Moscú, como podrían ser el reconocimiento de territorios ocupados, que eso es imprescindible por parte del Kremlin, es una de las líneas rojas, o neutralización de Ucrania en cuanto a sus capacidades de alianza, es decir, que no entre en la OTAN. Las demandas rusas, lo sabemos, son inaceptables para Kiev. Zelensky lo ha reiterado una y otra vez. Esto complica, obviamente, cualquier avance diplomático entre las partes. Este escenario, por tanto, que genera Sergei Lavrov, se lo comunicó a Rubio en la reciente cumbre de ASEAN en Kuala Lumpur, puede ser también un intento de dividir a los aliados occidentales, fundamentalmente a Estados Unidos y la Unión, que sabemos no tiene un peso específico importante dentro ahora mismo de esas negociaciones porque no se lo ha querido dar Washington y porque la ningunea reiteradamente, pero en cualquier caso es más fácil cuando quienes apoyan a Ucrania están fracturados, es más fácil, digo, para Rusia que cuando están unidos. Estados Unidos, entre tanto, y ante la demanda de ayuda de Ucrania, ha prometido nuevas armas, pero con un sistema peculiar, muy Trump. La OTAN financia el 100% de los costes, pero luego esos costes son transferidos a la propia Ucrania. Esto refleja un poco una intención de jugar a dos bandas, de nadar y guardar la ropa, ¿no? Porque mantienes el apoyo a Ucrania, pero no comprometes los recursos de Estados Unidos y obligas a que la OTAN siga cohesionada y trabajando en la misma dirección de rearmarse que quiere el propio Donald Trump. No obstante, la Unión Europea, ausente de todas las negociaciones de alto nivel, demuestra aquí estar subordinada a otros intereses y a otras prioridades geopolíticas, en este caso las de las partes y sobre todo la de un tercero que actúa como eje rector de todo esto, que es Estados Unidos. Por su parte, la Unión, aun habiendo movilizado miles de millones de euros y habiendo implementado un régimen de sanciones robusto contra Rusia, se encuentra, es evidente, en una posición secundaria en las negociaciones bilaterales, prácticamente entre Rusia y Estados Unidos. Una marginación que no es nueva y que, por tanto, tiene que ser vista como una señal, como una espoleta para Bruselas que la empuje hacia otro tipo de acciones en los que pueda reivindicar y reasentar ese deseo de autonomía estratégica que viene buscando desde hace tiempo. Y, por ejemplo, una alternativa sería la integración de Ucrania en la arquitectura industrial estratégica de defensa europea, porque la experiencia de Ucrania en el campo de batalla es extremadamente valiosa. Ha generado un acelerador de innovación militar sin precedentes en el siglo XXI, una presión por sobrevivir, por adaptarse, que ha impulsado el desarrollo de tecnologías avanzadas,
la guerra con los drones, con drones no especialmente complejos ni especialmente caros, que se han utilizado y se ha aprovechado sus posibilidades hasta la saciedad, que se han demostrado cruciales en la guerra moderna, y esa flexibilidad que ha mostrado la industria de Ucrania contrasta con precisamente los procesos muy a menudo lentos, fragmentados, de dinosaurio que tardan en moverse, que se viven dentro de la cooperación industrial en defensa dentro de la Unión Europea. Desde que se dice algo hasta que se hace, hasta que se implementa, desde luego se tarda muchísimo. El Libro Blanco sobre la Defensa Europea 2030 reconoce, de hecho, a Ucrania no solo como un receptor de asistencia, sino como un nodo operativo esencial en la construcción de una base industrial, tecnológica, a futuro de defensa compartida dentro del territorio europeo. Y es que tienen en Kiev experiencia en guerra convencional, de trincheras, en guerra asimétrica, se han adaptado tecnológicamente, son flexibles, son activos estratégicos todos ellos que pueden redefinir el paradigma operativo europeo en seguridad y defensa. Un ejemplo paradigmático llega además con la facilidad que ofrece el modelo danés, que utiliza los beneficios generados por los activos que se incautan a Rusia para poder así favorecer toda esa integración y esa ayuda que se presta a Ucrania. Sin embargo, aquí también hay un debe que llega desde la propia Ucrania, pide mucha ayuda, pero hay reticencia a flexibilizar exportaciones de tecnologías de defensa por temor a comprometer su propia capacidad militar. Y el Parlamento ucraniano, en este caso, puede ser una piedra en el zapato para esa unión industrial en defensa y seguridad entre la Unión Europea y la propia Ucrania. Una Unión Europea que tiene desafíos estructurales significativos, reticencias internas para integrar a Ucrania. El conflicto ucraniano es cierto que ha servido como catalizador para transformar estructuralmente la política de seguridad y defensa de la Unión Europea, pero quizá hay que dar un paso más, porque si se consolida Ucrania como un pilar estructural fundamental de la seguridad europea, quizá la Unión Europea pueda llegar a transformar su marginación en las negociaciones actuales en una ventaja estratégica a largo plazo y, sobre todo, respecto de su autonomía estratégica, puede terminar sentando las bases para una arquitectura de seguridad europea que sea menos dependiente, más resiliente, por tanto, más autónoma, más real. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta vamos con los titulares de información geopolítica que elabora cada día Blanca del Tronco. No se marchen, porque tras la publicidad sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Visita Faunia para conocer muy cerca animales únicos y explorar sus ecosistemas fascinantes. Hay un mejor plan en familia. Disfruta de esta experiencia con tu entrada desde 16,90 € en faunia.es. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Comenzamos con la información de mayor relevancia en el ámbito geopolítico. Primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con Netanyahu porque el primer ministro de Israel amenaza con volver a atacar Gaza tras la tregua de 60 días. Tregua que está aún en negociación. La propuesta sobre la mesa en Doha plantea una tregua de 60 días durante la cual Hamás e Israel deberán negociar su continuación en un alto el fuego permanente. El documento de este plan plantea que de no alcanzar las partes un acuerdo sobre el día después de la tregua, esta podría prolongarse hasta que lo alcanzarán. Mientras, y sobre el terreno, Israel intensifica sus bombardeos en el enclave, donde cada vez más población se ve obligada a desplazarse hacia la costa entre constantes órdenes de evacuación. Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, visita Pyongyang para una nueva ronda de consultas políticas. Mientras Ucrania sigue expuesta a ataques aéreos rusos cada vez más masivos y espera que Estados Unidos le envíe medios de defensa aérea. En Roma, entre tanto, segunda jornada de la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania con debates y paneles de expertos. Srebrenica conmemora el 30º aniversario del inicio de la matanza cometida por serbobosnios. Matanza contra más de 8.000 varones bosnio-musulmanes en 1995 que la justicia internacional definió como genocidio, la mayor matanza cometida hasta entonces en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La guerrilla kurda del PKK ha iniciado su desarme en el norte de Irak. El PKK, la guerrilla kurda considerada terrorista por Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos, ha iniciado la entrega de armas dentro del proceso de disolución que comenzó el pasado mes de febrero y con el que se espera termine un conflicto de más de 4 décadas en el que han muerto unas 45.000 personas. Donald Trump visita este viernes la zona afectada por las inundaciones en Texas. Riadas registradas el 4 de julio que han provocado al menos 120 muertos y cerca de 170 desaparecidos. En paralelo siguen las críticas a la actuación de las autoridades por no haber ordenado la evacuación de las zonas cercanas al río Guadalupe pese a las intensas lluvias. Nos vamos hasta Asia porque finaliza en Kuala Lumpur la cumbre de ASEAN. Los jefes de la diplomacia comunitaria del sudeste asiático finalizan este viernes en Kuala Lumpur su reunión anual con foros multilaterales donde se han compartido mesa los cancilleres de China, Estados Unidos y Rusia en una semana clave en la guerra comercial y tras un encuentro sobre Ucrania a la víspera entre Marco Rubio y Sergei Lavrov. Y una delegación mexicana viaja a Washington para negociar un acuerdo comercial. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, lidera la delegación que este viernes viaja a Washington para negociar un acuerdo global con Estados Unidos que también incluye el comercio después de que la Casa Blanca haya anunciado un nuevo arancel del 50% a todo el cobre importado a Estados Unidos del que empresas mexicanas son exportadoras. Todo ello después de que Donald Trump haya anunciado un arancel del 35% a Canadá a partir del 1 de agosto. Comenzamos a ampliar, a profundizar en todas estas informaciones, Blanca. La Comisión Europea aún no ha recibido la carta en la que Donald Trump anuncia cuáles serán los aranceles que imponga el bloque comunitario a partir del 1 de agosto, carta que podría recibir, eso sí, en el muy corto plazo. La Unión Europea espera que Trump imponga aranceles de entre el 15 y el 20% sobre los productos europeos en general, aunque también se ha mencionado como posible, aunque poco probable, un arancel de hasta el 50%. Podría haber también aranceles sectoriales para productos como energía, automóviles o agroalimentarios. Se podrían aplicarse recargos adicionales, por ejemplo, de más del 17% sobre alimentos o aumentos puntuales en acero o aluminio. Desde la Comisión Europea esperan que se dé un acuerdo con Estados Unidos, pero avisan que responderán con contundencia si hay que defender a la industria europea. María Canal, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, en declaraciones a Radio Intereconomía. Hasta el último minuto, la Unión Europea ha estado trabajando con todas sus energías para lograr un acuerdo de principio. Seguimos creyendo en la posibilidad de que se dé tal acuerdo hasta el último minuto, pero estamos también listos para responder con contundencia y defender a nuestra industria si no llegara a ser el caso. Así que estamos en espera. Ayer el golpe fue para Canadá. El presidente estadounidense anunció la imposición de aranceles del 35% a todos los bienes importados procedentes de Canadá a partir del 1 de agosto, medida que suprimiera si las empresas canadienses deciden trasladar la fabricación de sus productos a territorio estadounidense. Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco.
ha dicho que puede haber aranceles de 35% a Canadá a partir del 1 de agosto. Esto no se aplica a todos los que están dentro del acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá, ni tampoco se aplica a los energéticos, que tiene un 10%. Y además lo que dice el propio Trump es que esto se podría modificar si colabora Canadá, sobre todo con el tema del fentanilo que llega a Estados Unidos. Y en Malasia se acaba la cumbre de la Asociación de los Países del Sudeste Asiático, marcada de principio a fin por la amenaza arancelaria que Donald Trump ha lanzado a muchos de los miembros del grupo. Allí en Kuala Lumpur ha estado Marco Rubio tratando de suavizar la situación y manteniendo reuniones con sus homólogos ruso y chino. Con este último, con Wang Yi, se ha reunido hace unas horas y ha mantenido una conversación, ha dicho, constructiva. Pablo Llanone. En más de una ocasión, Rubio ha tenido que clarificar que no han hablado sobre aranceles, pero tampoco ha entrado en mucho detalle sobre los temas discutidos y los avances logrados. Fue una reunión muy positiva y constructiva que nos deja mucho trabajo por delante. Nuestro mensaje fue claro: aprovechar la oportunidad para lograr una estabilidad estratégica, identificar áreas de cooperación y avanzar en una comunicación más fluida y una relación de confianza sólida. Como oyen, tampoco nada concreto. Rubio ha tenido que dar la cara en una cumbre donde la mayoría de los países han sido amenazados con un arancel de entre el 20 y el 40%, un tema que ha preferido esquivar al no ser, ha dicho el representante comercial de Estados Unidos, a pesar de que les petaban por doquier al respecto. ¿Para qué ha ido ahí entonces el secretario de Estado? Podríamos afirmar que busca hacer acto de presencia en la región en un momento en el que China se muestra como un socio alternativo para estos países tras el varapalo arancelario. Se lo han preguntado. No estoy de acuerdo con esa afirmación. O sea, al final Estados Unidos ha generado estos tremendos desequilibrios comerciales durante los últimos 30 o 40 años. Es injusto para los estadounidenses y sus trabajadores y además amenaza nuestra capacidad industrial. El comercio necesitaba una revisión. El presidente hizo campaña con esa idea. Y eso es lo que está haciendo y lo que está reestructurando a escala global. En definitiva, creo que los países van a comerciar con otros países. No veo esto como una oportunidad para nadie. Ni con China ni con el resto de países el tema ha sido el comercio. En su lugar, durante la cumbre se ha discutido la disputa en el mar de China Meridional, donde Pekín busca expandir su flota de buques. Filipinas y Vietnam han pedido una mayor presión conjunta contra lo que denominan agresiones chinas en zonas marítimas disputadas. El gigante asiático ha respondido al respecto, reafirmando su soberanía y denunciando provocaciones respaldadas por Estados Unidos. Sobre Myanmar también han hablado. El país birmano ha estado, como ya saben, en el punto de mira de la prensa occidental durante esta semana al tratarse del principal suministrador de tierras raras de Pekín. En los últimos días, China ha amenazado con dejar de comprar estos insumos en caso de que no se resuelva la guerra entre el régimen de facto y el grupo rebelde de Myanmar. Pues bien, desde la ASEAN, la Asociación de Países del Este Asiático, han renovado su plan en 5 puntos que incluye el cese inmediato de la violencia, pero no han logrado una posición unánime sobre sanciones. Finalmente, otro aspecto clave ha sido el respaldo a crear una zona nuclear libre en el sudeste asiático. Indonesia, Camboya y Laos lo han apoyado, pero China y Estados Unidos se han mostrado reticentes. Y a la espera de la carta de Trump para la Unión Europea, estamos pendientes ya de lo que diga el lunes sobre Rusia en medio de la frustración por no ver un final de la guerra en Ucrania. Gemma González. El lunes Donald Trump hará una declaración importante sobre Rusia. Sin más detalles, estas palabras del presidente estadounidense han abierto la puerta a la rumorología. 3 son las medidas que Trump podría anunciar. Nuevas sanciones contra Rusia, especialmente sobre energía o transacciones financieras. Una propuesta o acuerdo militar como el envío de armamento a Ucrania o un giro a su posición diplomática hacia Putin, posiblemente más confrontativa o condicionada al avance de las negociaciones de paz. Este anuncio de Trump se produce después de que el presidente estadounidense haya expresado su frustración con Putin por la intensificación de los ataques a Ucrania. Durante las últimas semanas, Moscú ha intensificado los bombardeos en ciudades como Kharkov, Dnipro y Leópolis y ha atacado un hospital infantil en Kiev. Trump se ha situado además en las últimas semanas como la figura central en las negociaciones entre la OTAN y Ucrania. Ha pedido a los países de la Alianza Atlántica que asuman la mayor parte del coste del envío de armas a Ucrania y que sean los responsables operativos de la logística, mientras
mientras Estados Unidos ha dicho actuará como coordinador y proveedor secundario. El presidente estadounidense ha cambiado también su tono, antes cordial, para referirse a Putin, a quien amenaza diciendo que no tolerará ciertas líneas. Si él sigue cruzándolas, ha dicho Trump, las consecuencias no serán retóricas. Y en este contexto importante, movimiento de Alemania va a fortalecer su fuerza aérea con la compra de F-35 a Estados Unidos. Eva Villanueva. Alemania va a elevar su flota de F-35 de marca y producción estadounidense Lockheed Martin en un movimiento que no deja de responder a las peticiones de Donald Trump a sus aliados europeos en cuanto a que tienen que elevar el gasto en defensa, y mientras la expectación gira en torno a cómo se sellan las relaciones comerciales entre ambos lados del Atlántico. La noticia la ha publicado Político, la ha recogido Reuters, y de confirmarse aumentaría la flota planificada del país del avión fabricado en Estados Unidos a 50. Este informe llega además en medio de las tensiones entre Alemania y Francia sobre la Asociación Conjunta Franco-Alemana para el Avión de Combate FCAS, después de un informe a principios de esta semana de que París ahora quiere una participación del 80%. La demanda eliminaría la división de tareas acordada y posiblemente impediría que el proyecto pase a su siguiente fase, según han señalado fuentes a Reuters. La orden alemana reportada también se alinearía con un acuerdo entre los aliados de la OTAN para aumentar su objetivo de gasto colectivo al 5% de la producción durante la próxima década, citando la amenaza a largo plazo que plantea Rusia y la necesidad de fortalecer la resiliencia civil y militar. Y no abandonamos Alemania porque la Cámara Baja germana ha votado a favor del paquete de reducciones fiscales de 46.000 millones de euros propuesto por el canciller Friedrich Merz. El plan incluye una serie de medidas para aumentar las inversiones e inspirar el crecimiento económico, como recortar la tasa del impuesto corporativo del 15 al 10%, una depreciación del 75% del precio de compra de los vehículos eléctricos y limitar los alquileres al 10% por encima del promedio local en ciertas áreas. También incluye ese aumento en el gasto en defensa. Aquí en nuestro país el Gobierno se ha comprometido con la OTAN a aumentar en un 11% los efectivos totales de las Fuerzas Armadas hasta 2035, de forma que se incrementará su plantilla en 14.000 militares en la próxima década, la mitad en el periodo hasta 2029. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Hacienda, confirma el dato e insiste en el gasto del 2,1% del PIB en defensa, muy por debajo del 5% solicitado por la OTAN. Dentro de nuestros compromisos existe lo vamos a cumplir, como hemos dicho desde el primer momento, y por tanto nuestro compromiso de gasto en defensa del 2,1% del PIB implica, según los propios militares, el cumplir con todas esas cuestiones que teníamos previamente pactadas con la OTAN. Esto es lo que vamos a hacer. Y miramos ya a Oriente Próximo. Allí el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha afirmado que espera alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Hamás en los próximos días. Pablo. La condición primordial sería la liberación de la mitad de rehenes y la rendición de Hamás. Les dije que estamos intentando obtener la liberación de la mitad de los rehenes, tanto vivos como muertos, a cambio de un alto el fuego temporal de 60 días. Al inicio de este alto el fuego iniciaremos negociaciones para poner fin a la guerra de forma permanente, es decir, un alto el fuego permanente. Para lograrlo debemos cumplir las condiciones mínimas que hemos establecido. Hamás depone las armas, Gaza está desmilitarizada, Hamás ya no tiene capacidad gubernamental ni militar. Estas son nuestras condiciones básicas. Si esto se puede lograr mediante negociaciones, genial. En los últimos días también hemos podido escuchar al enviado estadounidense en Oriente Próximo, Steve Witkoff, afirmar que las negociaciones han eliminado todos excepto un punto de fricción, mostrando proximidad, ha dicho, a un acuerdo. Entre tanto, hoy en Gaza se han registrado al menos 45 personas fallecidas como consecuencia de múltiples bombardeos israelíes. En Deir al-Balá, un ataque aéreo ha matado a 16 personas, incluidos 10 niños, en lo que el ejército israelí ha descrito como un operativo contra un militante que presuntamente estaba implicado en los atentados del 7 de octubre. Otras zonas densamente pobladas, como Jabalia, Rimal y Bureij, también han sido blanco de la ofensiva. En un refugio escolar de Jabalia han muerto 18 personas, incluidos menores. En Rimal se han reportado 6 víctimas mortales y 15 heridos, y en Bureij otras 3 personas, entre ellos niños, han perdido la vida.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patagonia. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Sabemos que la situación en Ucrania lleva enquistada mucho tiempo. Sabemos también que dentro de los procesos negociadores internacionales la Unión Europea pinta relativamente poco. Y somos conscientes de que Bruselas y los integrantes del Club Europeo llevan tiempo buscando una autonomía estratégica en seguridad y defensa. Y somos conscientes también de que el expertise que ha logrado Ucrania durante estos 3 años de guerra en muchos ámbitos distintos, incorporando nuevas tecnologías, siendo capaz de aportar, por ejemplo, los drones baratos modificados para influir en el campo de batalla, pues es valiosa. Por eso se estudia la posibilidad de implementar en el Plan Industrial Europeo a la propia Ucrania y sus capacidades. Sobre ello ha escrito Francisco Márquez de la Rubia, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, especializado en economía de la defensa. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por tenerme entre vosotros. Un placer, Francisco. Contextualízanos, ¿cómo ha influido la guerra de Ucrania en la redefinición de las prioridades estratégicas de defensa de la Unión Europea? ¿Cómo lo ves? Bueno, realmente lo primero que hay que contar es que estamos en un momento claramente de cambio de era, ¿no? Y ese cambio de era viene marcado por muchos acontecimientos. Uno de ellos fue la invasión ilegal de Rusia a Ucrania en el 2022, que ya venía precedida de la invasión ilegal de Crimea. Otro elemento quizás que define el cambio que estamos viviendo es pues el cambio de posicionamiento de Estados Unidos en relación al mundo, ¿no? A la geopolítica en el mundo. Pero el momento que estamos viviendo en Ucrania, yo creo que está aportando, y digo bien, creo que he elegido bien la palabra, mucho a aquello que tenía Europa que hacer, aquellos deberes que constantemente desde hace décadas Europa viene diciendo que necesita hacer, que es conseguir, como tú has comentado en tu exposición previa, esa autonomía estratégica, ese paso adelante en materia de seguridad y defensa. Bueno, pues bien, nosotros entendemos que lo que está sucediendo en Ucrania y que evidentemente tiene un perfil geopolítico claro, también influye en ese paso adelante que Europa está dando o que necesita seguir dando. Es, la verdad, el ejemplo de Ucrania tremendo en cuanto a la capacidad de adaptación con pocos medios, aunque bueno, se haya metido muchísimos miles de millones, pero en general con pocos medios se han conseguido muchas cosas. ¿De qué manera podríamos conseguir, Francisco, que esa integración fuera realmente completa? Me refiero, también leía por ahí las reticencias del propio Parlamento ucraniano, a lo mejor a exponer cuáles son sus habilidades, sus métodos, su expertise, y que le ha llevado a
a utilizar armamento relativamente sencillo, con mucho éxito, cambiando las ecuaciones sobre el campo de batalla y en las trincheras. Claro. Sí, así es, efectivamente. Yo creo que Ucrania es un ejemplo. O sea, Ucrania nos ha dado al mundo un ejemplo de cómo un pueblo con determinación, con pues una ambición determinada de superar las problemas que le ha puesto la vida por delante, una invasión de un enemigo 10 veces mayor, o por decir algo, pues son capaces de hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, en los pasos que ellos han dado desde el comienzo de la invasión de sus regiones del sur, en el 2022 hasta ahora, también han impulsado pues iniciativas en la Unión Europea que nosotros consideramos que son iniciativas de win-win, es decir, que son para ambos ganadores. Y es esto de lo que escribimos en el documento que el Instituto Español de Estudios Estratégicos me ha publicado hace solamente unos días. No es solamente un perfil de Ucrania como receptor de asistencia logística, asistencia militar, asistencia económica y financiera, sino que el perfil de Ucrania se ha ido transformando para también aportar a lo que comentabas, a la necesidad de la base industrial y tecnológica de defensa europea de progresar, de ir adelante. Es en ese sentido en el que creemos que se están dando mecanismos muy novedosos, muy originales, que permiten que, como decía, ambos lados de la balanza, los europeos apoyando la necesidad de Ucrania de resistir para que el orden internacional no se vea subyugado por completo por la invasión rusa, para que esa aportación sea ganadora y que Europa también obtenga. Y obtiene muchas facetas, lo comentamos en el documento. Obtiene desde el punto de vista de la cooperación con un país resiliente que está combatiendo operativamente en el terreno y que, por tanto, nos está enseñando a todos la verdadera dimensión de un conflicto bélico en Europa y cómo se está desarrollando y qué técnicas son las mejores y qué doctrinas son necesarios superar o qué doctrinas es necesario aplicar. Y además de esto, si lo unimos a la necesidad expuesta por ejemplo, en el libro blanco recientemente aprobado por la Unión Europea, en el cual define los siguientes pasos que se van a dar en materia de industria de defensa, que es aquello de lo que puede hablar la Unión Europea, pues hay mucho que decir y mucho que aportar. Hay iniciativas, Francisco, como el Foro de Industrias de Defensa Unión Europea-Ucrania, que van marcando hitos en esta cooperación, pero también nos encontramos, por otro lado, cooperaciones directas, vamos a decir, como por ejemplo Rheinmetall o Thales, ¿no? Alemania, Francia, que establecen empresas conjuntas con socios ucranianos y que pueden puentear quizá, entendiendo en sentido positivo este verbo, la tradicional lentitud, lo farragoso de la burocracia europea hasta que se pone de acuerdo en algo, hasta que se mueve el dinosaurio europeo, es complejo, ¿no? Y esto agiliza. Exactamente, es así como tú lo has dicho. Es en este contexto además ahora de redefinición de las prioridades de seguridad en Europa, el rearme de nuestro continente se enfrenta a limitaciones de muy diversa índole, que todos conocemos y que siempre han estado ahí y que han sido el verdadero caballo de batalla para que no se haya logrado todavía esa autonomía estratégica. Europa se enfrenta a escaseces de capacidades industriales, a cuellos de botella en la cadena de suministros, a una fragmentación normativa, a que la Unión Europea no tiene competencias en materia de defensa, sino simplemente en materia de industria de defensa. Y, por supuesto, a las restricciones presupuestarias de todos los estados, no solamente de España. Y es en ese escenario en el que esos distintos formatos, como decía, originales y novedosos de cooperación que se están desarrollando con Ucrania, comentabas, empresas multinacionales, pero basadas en estados europeos como Rheinmetall, como Thales, también empresas españolas, esos formatos de cooperación son, desde mi punto de vista, un referente muy valioso para superar los hándicaps que tenemos en Europa a la hora de avanzar en materia de industria de defensa, para que esos procesos puedan ser más eficientes, más flexibles, más sostenibles. Pensemos, por ejemplo, el caso por poner un caso concreto para que nuestros oyentes lo comprendan rápidamente, que Suecia y Dinamarca se alíen para crear conjuntamente un vehículo de combate y que entiendan que en el pedido que van a hacer a sus industrias para hacer ese vehículo de combate pueden incluir un número determinado de unidades para después darlas al ejército ucraniano que la necesita, significa que pues podemos encontrar una cooperación entre países de la Unión Europea con un país que aún no es la Unión Europea como Ucrania, pero que define las necesidades en materia de capacidades militares y que además aporta economía de escala
para que esa producción sea eficaz y sea operativa. Claro. Creo que es un ejemplo muy bueno de lo que está por venir. El documento del que hablamos se titula La integración de Ucrania en la arquitectura industrial estratégica de defensa europea. Y en ese documento leíamos cuestiones como que la cooperación con Ucrania actúa de hecho como una palanca de transformación de un concepto que oímos hasta la saciedad, pero que queremos que se transforme en realidad, autonomía estratégica, que no es solo autosuficiencia, sino que es la capacidad de tener socios estratégicos que unidos desarrollen actividades resilientes, ¿no?, ante una situación compleja, ¿no? Y ahí lo relacionáis incluso con el libro blanco que mencionabas tú y esa estrategia del puercoespín, ¿no?, de la sección 5. Sí, efectivamente, ese apartado, esa sección del libro blanco, que es un documento yo creo que trascendental para la historia de la Unión Europea y muy concretamente para la integración de las industrias de defensa y la superación de los hándicaps que hasta ahora han limitado la capacidad de conseguir una autonomía estratégica. Como decía, en esa sección 5 se propone lo que llaman apertura de pasarelas de integración industrial entre las empresas europeas y los fabricantes europeos de defensa. Lo que en el fondo se quiere es facilitar que las industrias de defensa ucranianas, que han experimentado por razones de necesidad, de supervivencia, un crecimiento exponencial en materia tecnológica, en materia de capacidades, pues sean capaces de participar en los fondos europeos que ahora se están creando y que se van a dotar económicamente para que financieramente sean capaces esas industrias de crear los sistemas de armas que las capacidades europeas necesitan. Esto incluye desde desarrollar plataformas terrestres y aéreas hasta colaborar en sistemas de los cuales los ucranianos se han convertido en verdaderos expertos, como sistemas no tripulados, con inteligencia artificial o de guerra electrónica. Es, como decía, pues yo creo que un ejemplo perfecto de win-win, de todos ganamos. Sin embargo, aquí lo que tenemos que tener muy claro, Francisco, es parte de esos debes tradicionales que no podemos obviar que tiene la Unión Europea. Tiene grandísimas cosas, estamos construyendo una realidad en Europa como no se soñaba hasta que llegó la Comunidad Económica Europea, pero también hay debes, y entre los debes, pues por ejemplo está la lentitud, los bloqueos, el hecho de tener 27 cabezas pensantes, cada una con una voz y un criterio. Cuestiones como la falta de unanimidad en los Estados miembros a la hora de implementar medidas, por ejemplo, para usar activos rusos congelados o criterios respecto de cómo hay que tratar a Ucrania. Sabemos que algunos de los antiguos miembros del grupo Visegrado, que está un poco parado, ¿no?, pero sabemos que Eslovaquia, que Hungría no tienen los mismos criterios que otros. Y la toma de decisiones en Europa se ralentiza mucho con esos criterios de veto, de unanimidad, ¿no? Hay que hacer algo con ello. Es cierto, Rafa, es cierto todo lo que dices, pero déjame apostar por la Unión Europea. La Unión Europea, que se creó como una plataforma para implementar la paz después del trágico experimento de las 2 guerras mundiales en Europa, es un elemento de éxito. Ha conseguido, pues eso, que la paz sea un hecho hasta el día de hoy en Europa y que sus integrantes además hayan progresado en libertades, en capacidades, en derecho y en economía. Pero, desde el primer momento, las competencias en defensa nunca han sido de la Unión Europea, han sido y siguen siendo de los Estados nacionales, por una razón histórica y una razón de que es la competencia básica de un Estado, ¿no?, la capacidad de defenderse a sí mismo. Eso yo creo que se está superando porque las circunstancias nos obligan a que debamos pensar más allá. La invasión de Ucrania, la postura neoimperialista de Rusia ha hecho que todos los países de Europa estén reflexionando y que sean conscientes de que es necesario apostar por la propia defensa, mucho más allá si tenemos a un Estados Unidos aliado tradicional que está mirando hacia otra parte y que nos dice claramente que debemos invertir en nuestra propia defensa. Pues bien, pues esos son los mecanismos que la Unión Europea está articulando ahora. Cierto es que desde el consenso es necesario el consenso en una competencia que no es propia de la Unión Europea y con países que son, tú decías, los del grupo de Visegrado, reticentes a dar avances más allá. Pero aún así, pocos apostaban porque después de las últimas elecciones americanas, la Unión Europea y la OTAN conservaran la cohesión. Quizás dejándose pelos en la gatera, puede ser, pero seguimos conservando la unidad, seguimos conservando la cohesión entre todos los países, incluso los más reticentes, apostando además
por el incremento de las capacidades en defensa, más allá de porcentajes de los cuales podemos discutir, y además pues utilizando mecanismos, lo comentabas, pues no ortodoxos que de alguna forma ayuden a financiar esos incrementos presupuestarios necesarios, como la utilización de los intereses que generan los activos rusos congelados por las sanciones que la Unión Europea impuso desde el primer momento al Kremlin o a los rusos una vez que invadieron Ucrania, ¿no? Son elementos todos ellos que contribuyen a, como te decía, a pues, ser conscientes de ese cambio de paradigma y que estamos en un proceso de construcción de unas nuevas capacidades de la Unión Europea que esperemos que tengan buen fin. Hablabas de cómo aportar con los intereses de los activos rusos. No sé si en concreto esa fórmula que verbalizabas tú era referencia al modelo danés de financiación con activos rusos congelados, porque tiene sus beneficios, ¿no?, apostar por eso. Sin duda, es así, ¿no? En el primer momento se establecieron una serie de sanciones económicas y financieras, entre las cuales estaba el bloqueo, la congelación de los activos rusos depositados en entidades financieras de la Unión. Y ha habido mucha polémica sobre qué hacer con eso, porque eso sigue generando una serie de intereses. Son activos que se están moviendo financieramente y por tanto generan intereses. ¿Es posible desde el punto de vista legal? Y la Unión Europea no puede actuar de otra forma que legalmente. Utilizar esos intereses para, de alguna forma, financiar el esfuerzo militar, el esfuerzo necesario para sostener las capacidades de resistencia de los ucranianos, pues parece que ya eso lo hemos superado. Ya pues las fórmulas que se han aplicado, como que Dinamarca se constituya en entidad fiduciaria, que por tanto gestione los intereses de esos activos para reinvertirlos en los gastos que los países europeos están haciendo para, como decía, soportar el esfuerzo ucraniano, eso legalmente está superado. Hay otras voces que apuestan por dar pasos más adelante, como utilizar directamente, es decir, apropiarse, requisar de alguna manera los activos rusos, pero no se ha encontrado la unanimidad suficiente porque hay dudas legales sobre la juridicidad de poder hacer esto, ¿no? En cualquier caso, son elementos financieros necesarios, porque no cabe duda que el soporte presupuestario que están dando todos los países de la Unión Europea como bloque y también individualmente es un esfuerzo importantísimo, el mayor esfuerzo del mundo, más allá incluso de lo que está haciendo Estados Unidos. Francisco, para terminar, te pido una opinión en esta lucha por una Europa suficientemente autónoma en estos campos de la seguridad y la defensa, y tras ese trabajo, integración de Ucrania en la arquitectura industrial estratégica de defensa europea. ¿Crees que es lo correcto apostar porque esa relación con Ucrania condicione la planificación operativa europea, impulse la redefinición de doctrinas, la gobernanza del ecosistema de defensa, como apuntabas en el texto? ¿Crees que ese es el camino, que también supongo que tendrá sus riesgos, porque al final te estás posicionando de una forma, Europa, digo, en ese caso, verdaderamente clara frente al statu quo que querría mantener el Kremlin, supongo? Sí, sin duda es una apuesta. Y es una apuesta, yo creo, una apuesta lógica y una apuesta legal y una apuesta éticamente insuperable. Europa ha decidido que con o sin Estados Unidos necesita seguir apoyando el esfuerzo ucraniano para vencer una invasión que rompe todas las reglas de derecho internacional y que de alguna forma quiere terminar con la arquitectura multilateral que nos hayamos dado todos los países del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, además, en ese apoyo sin precedente, yo creo que la Unión Europea ha comprendido que puede encontrar muchas formas de que aporte a este paso adelante que quiere dar, que, como decíamos al principio, es necesario para conseguir mayores capacidades en materia de seguridad y defensa dentro de ese ámbito de conseguir cierta autonomía estratégica, que los europeos seamos capaces de defenderlos por nosotros mismos sin necesitar apoyos o muletas exteriores, al menos en las capacidades básicas. En todo ello, en esa ecuación compleja, entra también el apoyo a Ucrania, como decía, en una plataforma de ganadores desde ambos lados. Ojalá sea así y sea exitoso por la parte que nos toca, desde luego. Francisco Márquez de la Rubia, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, autor de la integración de Ucrania en la arquitectura industrial estratégica de defensa europea. Ha sido un placer hablar estos minutos. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo a todos. Hasta la próxima.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En un mundo cuyo eje sin duda ha basculado hacia Asia-Pacífico, y en un programa como este en el que queremos ampliar nuestro bagaje geopolítico, sin duda es indispensable ir incrementándolo con el conocimiento de algunos de los países que tienen posiciones privilegiadas, que tienen una capacidad de relacionarse con unos y con otros, y sin duda que pueden ser tenidos en cuenta en todos estos equilibrios. Y es lo que vamos a hacer hoy con la ayuda de Mario López Areu, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, especializado en Asia-Pacífico. Mario, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a centrarnos en Sri Lanka, una isla en el Océano Índico que ha recabado el interés de muchas potencias a lo largo de la historia, pero por ir contextualizando, ahora mismo, a día de hoy, 2025, ¿cuál es la razón principal de que haya intereses geopolíticos en Sri Lanka? ¿Cómo nos lo venderías tú, si me permites? Sí, bueno, hay muchas razones, ¿no? La primera es, tú has mencionado, ¿no?, Asia-Pacífico, pero verdaderamente ahora el término que se está utilizando mucho más, y esto va relacionado con Sri Lanka, es el término de Indo-Pacífico, ¿no? Es decir, el Océano Índico, digamos, se ha unido al Océano Pacífico, ¿no?, como esa nueva área de geopolítica y geoeconómica de gran importancia. Y en ese sentido, Sri Lanka, pues claro, es una isla de gran tamaño que está puesta justo estratégicamente en ese cruce entre lo que sería Asia, África, Europa, pero también las Américas, ¿no? Por darte algunos datos de la importancia de Sri Lanka, hay que pensar que Sri Lanka está posicionada justo en el medio de esa conexión, ¿no?, entre todos los continentes, en medio del Océano Índico, y está rodeada también de lo que llamamos cuellos de botella en cuanto al comercio internacional, ¿no? Pues tenemos el estrecho de Malaca en el sudeste asiático, tenemos el canal de Suez, tenemos el estrecho de Hormuz, todos ellos, digamos, dan salida, ¿no?, hacia el Océano Índico, y obviamente Sri Lanka está en el medio. Por darte algunos datos, alrededor del 80% del comercio de crudo, de petróleo, del mundo pasa por el Océano Índico y cerca de Sri Lanka, y 40% del comercio global en general, ¿no? Tremendo. Entonces, es a un nivel, digamos, de volumen de comercio, esto es fundamental, ¿no? Luego hay otros elementos como la pesca, ¿no?, los recursos pesqueros, y también, obviamente, cuestiones de seguridad como puede ser la piratería o la competencia entre grandes potencias. Sabemos que en Sri Lanka hubo una larga guerra civil que terminó en 2009. Quien surgió en el gobierno en aquel momento prometió recuperación económica, prometió convertir al país en la perla de la ruta de la seda asiática. A día de hoy, más de década y media después, ¿se está consiguiendo que Sri Lanka sea esa perla de la ruta de la seda asiática? Es difícil. Sri Lanka tiene una situación muy compleja. Has hablado de la guerra civil, ¿no?, que duró varias décadas, desde 1983 hasta 2009, pero bueno, las tensiones étnicas, ¿no?, entre sinjaleses y tamiles han continuado. Luego, si recordáis, pues en 2019 una grave crisis económica en el país básicamente entró en bancarrota, en gran medida. Esto se debió a la deuda que el país había adquirido con potencias extranjeras, en particular China, y esa iniciativa de la Franja y la Ruta a la que Sri Lanka se unió en 2013, ¿no? Desde entonces, pues tuvimos las protestas en 2022 con el asalto al Parlamento y al Palacio Presidencial, y en 2024 pues entra un nuevo presidente, ¿no?, un antiguo revolucionario, Disamath Nayake, que ha prometido un cambio, ¿no? Sri Lanka tiene bastantes elementos de complejidad. Uno de sus principales fuentes de ingresos es el turismo, que con la crisis de la COVID pues se frenó mucho, y además uno de sus grandes mercados era el mercado ruso, que bueno, por razones de la guerra de Ucrania, pues también se ha reducido, ¿no? Entonces está en un punto de incertidumbre, es decir, tiene mucho potencial, tanto por su situación estratégica como su atractivo turístico, etcétera, pero verdaderamente no lo ha realizado. Entonces se encuentra en un momento de impasse
que es difícil saber hacia dónde va. Pero sí es verdad que el país se ha pacificado desde la crisis, digamos, de 2019-2022. Lo mencionabas, nos lo anticipabas, Sri Lanka está condicionado por desafíos de deuda externa, relaciones con acreedores fundamentales como China, India y Japón, pero incluso con asuntos concretos que elevan la tensión un poco en este ámbito, ese puerto de Hambantota, alquiler de 99 años a China. Al final hay trampas de deuda con países como este. En el caso de Sri Lanka no sé si hay una trampa de deuda o si es una cuestión de otra índole. Sí, la cuestión de la trampa de deuda es un poco polémica. Es decir, hay muchos estudios que dicen que la trampa de deuda en Sri Lanka no ocurrió como tal, sino que estamos ante un caso clásico, digamos, de mala gobernanza y corrupción sistémica y rampante dentro del país, por lo que los gobiernos, sobre todo de la familia Rajapaksa, que gobernó el país durante varias décadas, pues simplemente, digamos, esquilmaron al país y se embarcaron en proyectos faraónicos como el puerto de Hambantota, que eran innecesarios, ¿no? Entonces, si la trampa de la deuda es una estrategia, digamos, sobre todo a menudo se hace referencia a China, ¿no?, y los países, digamos, en vías de desarrollo, la evidencia económica nos dice que no es concluyente, ¿no? Pero sí sabemos que en el caso de Sri Lanka lo que tenemos ha sido casos muy fuertes de corrupción sistémica y de mala gobernanza, ¿no? Entonces, sea una razón o la otra, lo cierto es que ese atractivo que ha tenido Sri Lanka por parte de grandes potencias que han querido invertir allí se ha gestionado mal por parte de los líderes del país y eso ha dado lugar a esta crisis actual, ¿no? Mario, nos contabas antes la llegada al poder de Anura Kumara Dissanayake. Tiene que navegar entre varias aguas muy complejas. India, por un lado, con todo el problema tamiles cingaleses. China, con todos los problemas de este tipo que también estamos hablando, de si es demasiado expansiva o no hacia Sri Lanka. ¿Cuáles son, en tu opinión, las prioridades y los condicionantes ahora mismo geopolíticos de Sri Lanka y de Dissanayake? El principal es que el Océano Índico se ha vuelto, como hemos dicho, un punto de gran relevancia, sino de los más relevantes, el más relevante a nivel global, tanto el sudeste asiático, por el conflicto en el mar de China Meridional entre China y varios países del sudeste asiático como Vietnam y Filipinas. Esto, digamos, arrastra, ¿no?, hacia el Océano Índico. Y aquí se solapan diferentes estrategias. Es decir, por un lado tienes el hegemón clásico en el Océano Índico, que era India, ¿no?, que tiene una suerte de doctrina Monroe en el Océano Índico. Es decir, esta es nuestra esfera de influencia y no queremos a ninguna otra gran potencia aquí, ¿no? Y además las fuerzas navales indias son muy avanzadas, ¿no? El otro lado tienes a China, que al crecer como potencia global, pues expande su esfera de influencia hacia el subcontinente indio y el Océano Índico. Ahí empieza un poco el choque, ¿no?, entre India y China. China tiene aliados como Pakistán y una relación muy fuerte, pues por ejemplo, como hemos dicho, con Sri Lanka, pero luego también otros países como Bangladesh, Nepal, etcétera. Luego tienes obviamente territorios de ultramar de potencias europeas, tanto Francia como Reino Unido, ¿no? Y además tienes pues la famosa base de Diego García, ¿no?, en el Océano Índico, que se vuelve famosa porque hay una base compartida entre Reino Unido y Estados Unidos, y fue desde esa base de donde salieron los bombarderos B-2 estadounidenses que atacaron las instalaciones iraníes, sí. Exactamente, es decir, que hay muchísimos recursos militares y de seguridad en la región, y lo que estamos viendo es pues el solapamiento, ¿no?, de esferas de influencia de la clásica India con la de China, con la de las potencias occidentales. El propio Pakistán también está invirtiendo mucho en su potencial naval en el Océano Índico, y por tanto, pues cuantos más potencias o recursos militares hay en una región, pues obviamente el riesgo de un choque, digamos, y que los estados más pequeños pues se vean presionados por distintas potencias, pues obviamente es un riesgo mayor para ellos. Y si a este panorama que nos has dibujado le sumas SAARC, la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional, BIMSTEC, la iniciativa del Golfo de Bengala para la cooperación técnica y económica, y ahora que naveguen también con Quad, ¿no?, que sabemos que es esa otra iniciativa que tiene patrocinada a Estados Unidos en la zona. Al final,
es un solapamiento de instituciones, unas de índole económico, otras de índole de vigilancia, otras casi militares. Al final es verdaderamente un punto del planeta tremendo ahora mismo, como tú nos has dibujado, pero que tiene un montón de variables geopolíticas internacionales en contradicción entre sí, vamos. Exactamente, y todas estas iniciativas que tú mencionas es claramente lo que denotan es que todas las potencias buscan iniciativas que ellos lideren. Y al final, ¿qué ocurre? Que hay un desacoplamiento, ¿no?, entre los objetivos de las distintas potencias. En lugar de haber una gran organización regional que integre a todos, como por ejemplo ha podido ser ASEAN, ¿no?, en el sudeste asiático, en el caso del Océano Índico y de Asia Meridional, lo que nos encontramos es que hay distintas iniciativas por parte de las distintas potencias diciendo esta es la iniciativa buena, ¿no? Pero claro, es la iniciativa buena desde mis intereses. La otra potencia trae la suya y los países más pequeños de la región, pues lo que hacen es que se ven en esa situación de tener que, digamos, pivotar entre las distintas iniciativas, porque al final pues China tiende a ser el socio comercial más importante, pero India tiene una influencia política y de seguridad muy fuerte, obviamente Occidente también, ayuda al desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, el gran desafío es cómo se puede, crear una iniciativa dentro del Océano Índico y de Asia Meridional que verdaderamente integre esfuerzos y no que se creen estas diferencias. Eso debería ser la Asociación para la Cooperación Regional del sur de Asia, pero ahí la rivalidad entre India y Pakistán pues obviamente impide. Es decir, al final esta región, digamos, es la región que está menos integrada del mundo, es decir, menos que África, menos que Latinoamérica, menos que obviamente Europa o otras partes de Asia, y en gran medida eso lo que nos ilustra es, digamos, la competencia que hay entre potencias y la diferencia de intereses entre ellas en esta región. Tenemos, Mario, prácticamente 40 segundos, no más. ¿Hacia dónde crees que tendría que ir o que puede ir para el beneficio de Sri Lanka su gestión, su posición geopolítica en este Índico tan clave que tenemos a día de hoy? Sri Lanka podría intentar jugar un papel similar al que ha jugado Singapur en el sudeste asiático, es decir, convertirse en un puerto neutro, por ponerlo de esa forma, en el que todas las potencias son bienvenidas, pero mantiene una cierta neutralidad, y su posición estratégica le permitiría, digamos, al menos presionar hacia esta posición, es decir, somos amigos de todos y enemigos de nadie, una posición, digamos, de multialineamiento entre todas ellas. Con receta terminamos incluso. Mario López Areu, profesor de Relaciones Internacionales de ICADE, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias, un abrazo. Nos vamos, no hay tiempo para más. Hemos hablado de Ucrania, de la industria de armas en Europa y hemos dado las claves de la geopolítica en el Índico, uno de los puntos más calientes y más relevantes a futuro y ya a día de hoy del mundo. Sean felices, pasen buena tarde y sigan acudiendo a su cita con Pulso Geopolítico. Ahorrador, ¿no conoces Rising? R de rápido, A de ahorro, I del interés que pones y SIN de sin complicaciones. Abre una cuenta Rising en Rising Bank y accede a más de 100 depósitos y cuentas de ahorro de bancos de Europa y España. Lleva tus ahorros a nuevas alturas en Rising.com. La cuenta Rising tiene un indicador de riesgo verde 1/6. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósitos alemán hasta 100.000 euros por depositante. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.